A todos ustedes, amigos, por años que no nos hemos visto, lo he conectado, nos hemos conectado esta noche. La verdad que están todos iguales, ¿eh? Pastor Guido, Pastor Carmen, Pastor Juan. Nosotros nos conocimos en la década de los 90 por acá y están igualitos, ¿no? Díganle amén. Como si usted no lo cree, feliz de estar esta noche. Siempre para mí es grato estar en Valdivia y estar con ustedes esta noche. Y siempre hay una doble desafío. Los pastores nos encanta enseñar, nos encanta predicar, pero el desafío aumenta cuando hay pastores presentes. Y yo estos días estaba acá en Valdivia, decía que puedo predicar, que podemos enseñar cuando hay pastores presentes. Los pastores todos los filtramos, ¿o no? ¿Ah? Y me puse en el lugar de los pastores. ¿Qué me gustaría a mí escuchar? ¿En qué momento de mi ánimo o de mi ministerio de encuentro qué me gustaría escuchar? Y espero en el Señor no defraudarles esta noche y poder satisfacer esa necesidad espiritual que ustedes tienen. Quiero pedirles que estén bien, por favor. Y si tiene Biblia, abra su Biblia en Lucas capítulo 4. Lucas 4, vamos a leer algunos versículos. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay una voz acá. ¿Sí? Pero vamos a terminar que hable por teléfono. Lucas 4, lo tiene y con mucha reverencia vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Quiero leer solamente esa parte, Quiero que me ayude en esta oración. Señor, tú estás aquí esta noche. Los que profesamos tu palabra, Señor, creemos que donde 2 o 3 se reúnen, y el 2 o 3 quizás es un número figurativo porque te habla del principio del cuerpo, Señor. Tú estás y te manejas en forma individual en cada uno de nosotros. De hecho, tu palabra nos enseña a estar en la recámara secreta, estar a solas contigo, intimar contigo. Pero nada puede reemplazar el principio del cuerpo, Señor. Algunos tienen por costumbre el no congregarse, pero la revelación de tu Espíritu, dice tu palabra, que es como el óleo, el buen óleo, que desciende sobre el cuerpo de Aarón. Y el aceite comienza por su cabeza y el mismo aceite que empieza en su cabeza es el mismo aceite que llega a los pies. Vale decir que en el cuerpo, Señor, la unción que está en la cabeza, en la medida que recorre, llega a los pies. Ya hay una unción, una impartición que solamente se encuentra cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, Señor. Padre, y todo aquello que esta noche
no tiene arte ni parte en este lugar. Todo pensamiento que no esté alineado con el propósito de por qué nos has congregado esta noche en este lugar, Señor, lo sacamos de este lugar y sometemos todo a la obediencia de tu Espíritu, Señor. Todas nuestras emociones, toda nuestra mente, Señor, que esté centrada, concentrada, única y exclusivamente, Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar altivez, argumento y fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esta noche, Padre, hay una impartición del conocimiento de Dios a nuestro espíritu. Así lo declaramos, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca pueda ser de bendición, Señor, que pueda penetrar en nuestro espíritu. Así lo declaramos. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse, por favor, abrace a 2 o a 3 esta noche. Dígale, Dios tiene algo para ti esta noche, por favor. Diga así. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar, tome su asiento. Una noche helada. Y si usted acostumbra a anotar o a ponerle título a los temas, este tema se llama cómo los medios que el diablo usa para anular toda palabra que Dios ha puesto en nosotros. Soy pastor junto a mi esposa por cerca de 22 o 23 años y hemos tenido un recorrido en el ministerio donde uno ha visto de todo y hemos tenido altos, bajos, altas muy altas y bajas muy bajas. Y sin duda que la experiencia, cuando tú tienes una visión retrospectiva, uno gana experiencia. Y todo lo que tú no ganas en sabiduría, cuando aprendes en sabiduría del cielo, lo aprenderás en el tiempo con experiencia. Eso es así. Y en mi recorrido uno ve tanta gente que un día sirvieron al Señor. Tú ves tantos pastores que comenzaron contigo, otrora, 20, 23 años atrás, de diversas corrientes teológicas en las iglesias, y por alguna razón muchos de ellos quedan a mitad del camino. Y sé que si usted hace un análisis de la gente de la cual usted se ha rodeado en todos estos años, usted me va a encontrar una razón. Gente que por alguna razón, por injusticias de la vida o por injusticias que así ellos ven que se cometieron en sus iglesias con sus pastores, de hecho uno mismo cometió muchas injusticias con personas, tú ves que gente nunca más se levantó. Cuando este relato comienza, hay dos cosas importantes. Primero, dice que Jesús estaba lleno del Espíritu. Segundo, dice que Jesús fue guiado por el Espíritu. O sea, no solamente estaba lleno del Espíritu, sino que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Y había ayunado 40 días y 40 noches. Podríamos agregar ese tercer componente. 3 cosas: lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, ayuno 40 días, 40 noches, y la primera voz que él escucha en el desierto, ¿cuál fue? La del diablo. Ayunar, orar, estar lleno del Espíritu, no significa que la primera voz que tú vas a oír sea necesariamente la voz de Dios. Se lo voy a repetir. Ayunar y orar, estar lleno del Espíritu, no significa que la primera voz que tú vas a oír sea necesariamente la voz de Dios. La primera voz que el diablo escucha fue la voz
del diablo. Y le saca un pasaje bíblico donde le dice, lo confronta, y le dice, si eres hijo de Dios. Si hay algo que el diablo siempre hará con nosotros, con los pastores primeramente, es contraponer, o más bien dicho, indisponer una palabra precedente que nosotros tenemos como ministros. Si hay algo que el diablo hace, es poner en duda una palabra que a usted Dios le ha dado. Si usted lee el capítulo anterior, allí mismo, frente al capítulo 4, capítulo 3, versículo 21, para que tenga el contexto general, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió, como cantamos esta noche, y descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. Cuando Jesús está en el desierto, lo primero que el diablo le dice, si eres hijo. ¿Qué se escuchó en el Jordán? Con la presencia del Espíritu Santo, con el cielo abierto, este es mi Hijo. Esa palabra, con el cielo abierto, donde hay un manto de sobrenaturalidad que le dice a Jesús, tú eres mi Hijo amado, a partir de allí, esa palabra, Jesús lo iba a perseguir todo el resto de su vida. Eso es lo que nosotros conocemos como una palabra precedente, como una palabra que a partir de allí todo el resto de nuestra vida nos comienza a procesar. Dice el Salmo 105, dice, Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviara, y por causa de ellos castigó a los reyes, y dijo, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y luego añade, trajo hambre sobre la tierra. No todo lo que a ti te pasa necesariamente viene del infierno. Y Dios trajo hambre a la tierra. Parece inverosímil pensar, creer que muchas de las cosas que nos ocurren, que nos acontecen, necesariamente vienen del infierno. Dios abre y Dios cierra. Cuando Dios abre, nadie cierra. Y cuando Dios cierra, nadie abre. El diablo no tiene potestad de abrir, el diablo no tiene potestad de cerrar. Dios solamente abre, Dios solamente cierra. Y a Dios le plació traer hambre sobre la tierra, pero paralelamente dice, envió un hombre delante de ellos a José, y fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillo. En la cárcel fue puesta su persona hasta la
en que se cumplió su palabra y el dicho de Jehová lo probó. El dicho de Jehová: este es mi hijo. Y ese dicho lo iba a probar. ¿Usted se acuerda cuando Dios le dio una palabra? Hace 10 años atrás. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió? ¿Se acuerda los pastores cuando usted comenzó en el ministerio? ¿Se acuerda que usted tuvo un Jordán un día? En alguna iglesia de esta ciudad, en alguna iglesia del país. ¿Se acuerda cuando alguien un día profetizó de usted? ¿Se acuerda de saber que usted se derramó, fue quebrado por el Espíritu Santo en algún punto de su historia y usted no tiene idea qué fue lo que pasó? Lo único que usted sabe allí en su espíritu que fue Dios quien le habló en ese momento. Cuando usted no tenía teología, cuando usted no tenía curso bíblico, cuando usted no conocía lo que era la escuela bíblica, aún allí Dios a usted le habló. ¿Usted recuerda ese día? A partir de ese día, por esa palabra que a usted Dios le marcó, es la razón de por qué a usted le ha pasado todo lo que le ha pasado. Todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, en nuestro matrimonio, como padre, como hijo, como ministro de Dios, es a partir de que el dicho de Jehová nos comenzaría a probar. El diablo sabe cuándo llegar a ti. El diablo conoce tu debilidad. El diablo sabe cómo entrar a tu casa. Si no entra por la puerta, entra por la ventana, y si no entra por la ventana, como es el ladrón de Santiago, entra por la chimenea. Pero él sabe en qué momento llegar. Él no va a llegar aquí cuando tú estés en el Jordán. Él no va a llegar en los santos ni en las danzas. Él no va a llegar en un momento como este. Él no va a llegar en el tiempo de gloria. Él no va a llegar cuando esté la paloma. Él no va a llegar cuando el cielo esté abierto. Él no va a llegar en el momento cuando Dios te está diciendo: tú eres mi hijo. Él va a llegar en el momento de debilidad. ¿Cómo es que el diablo puede anular una palabra de Dios? ¿Cómo es que el diablo nos puede hacer dudar de nuestro llamado? ¿Me habrá llamado el Señor o no me habrá llamado el Señor? ¿Cómo lo hace el diablo para engañarnos? El primer engaño que el diablo usa es cuando tergiversa la palabra. Te hace ver que lo malo es bueno, que lo bueno es malo. Dice en Génesis capítulo 2. ¿Están acá o no? Amén. Abraza al que está a tu lado esta noche. Dile: ¿sabe esta palabra para ti? Dile. Dile al que está a tu lado: cuando Dios pensó en esta palabra, pensó en ti. Dile: pensó en ti. Y por favor, no me mire como que a usted nunca le ha pasado nada. ¿Correcto? Gracias. Muchas gracias. No me mire como que nunca le ha pasado nada, como que a usted nunca se le ha ido gente de la iglesia, como que a usted nunca se le ha dividido una iglesia, como que usted nunca ha cometido errores. ¿Hay alguien acá que nunca ha cometido errores? ¿Hay algún pastor acá que sea perfecto? Una mujer me dijo en Santiago: sí, pero los pastores no son perfectos. Los ungidos no son perfectos, me dijo. Yo le dije: tiene razón, no son perfectos, pero son ungidos. No me dijo nada más. Dígale a su mano derecha: dígale: no seré perfecto, pero Dios me llama. Dígale al que está a su lado: yo sé que tú no eres perfecto, pero ¿qué le vamos a hacer? Dios te llamó.
2, verso 15 y 16, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo trabajase, lo cuide, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. O sea, le dice: de todo puedes comer. ¿De cuánto? Todo. Todo en griego es todo. Y todo en hebreo es todo. Nadie tiene duda aquí de lo que es todo. O sea, le digo: de todo árbol podrás comer. ¿Qué hace el diablo? Número 1, tergiversa la palabra. Génesis 3, verso 1. Yo dije: el diablo sabe dónde encontrarte, cuándo encontrarte y en qué momento. Versículo 1 dice: la serpiente era más, y el relato nuevamente empieza a cambiar, que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: y mira, con que Dios os ha dicho. Pregunto: ¿qué había dicho Dios? De todo árbol que está en el huerto podrás comer. Y la mujer, en este caso digamos la serpiente, toma una palabra supuesta de Dios y dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol. ¿Dijo eso Dios? Se parece, ¿ah? ¿Nota? Se parece. De todo árbol que está en el huerto podrás comer. Con que Dios os ha dicho que de ningún árbol, cuando el diablo logra penetrar su veneno con el engaño, así que Dios te ha dicho que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos creen eso? Y mira cómo estáis. Mira cómo estáis enfermos. Todos los domingos tienen que pasar adelante y buscar y rogar al pastor: pastor, mire, me duele. Y ahí tu pastor tiene que cantar ese sin ganas, el nombre que tú llamas, hermano. ¿Ah? Si Dios dice que sana, mira cómo estás. Jehová es la fortaleza de mi vida, de mi alma, ¿de quién temeré? Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Pero mira cómo estás, viviendo en depresión, vives en angustia. Mientras la Biblia dice que debemos andar de triunfo en triunfo, tú andas de derrota en derrota. Y el diablo, y uno dice: tiene razón el diablo. Y saca el cuaderno uno y comienza, número 1, se comienza a ser discipulado por el diablo. Y luego, cuando llegas a la iglesia, tu lenguaje lejos está de lo que Dios ha establecido. Pero la Biblia dice que Dios nos va a prosperar, que yo debo diezmar y que el cielo se va a abrir y van a haber bendiciones hasta que sobreabunda. Y pastor, yo diezmo y ofrenda, pero mire cómo estoy en crisis. Me van a quitar la casa, no te debo la matrícula a mis hijos. Y el diablo dice: ¿viste vos? Con que Dios te ha dicho, ¿eh? Y nuestra vida como cristianos o ministros comienza paulatinamente a minar. Por eso que muchas veces los pastores finalmente, ¿saben cómo nos ponemos? Conservadores. Tengo un amigo que me dijo: ¿sabes? No, yo no quiero más guerra. Ya estoy bien, tengo una iglesia establecida, estoy tranquilo, estoy contento, pero ya de desafíos no quiero más. Porque los golpes duelen. Las caídas duelen. Pero tú no naciste para eso. ¿Sabes, estimados hermanos? Un avión es mucho más seguro cuando está en la losa del aeropuerto. Nada le va a pasar en la losa del aeropuerto, pero no fue diseñado para estar en la losa del aeropuerto. Fue diseñado para estar por sobre las tormentas. Así
barcos no fueron diseñados para estar allí. Los barcos fueron diseñados para estar y superar olas de 15, 20 metros. Abraza que está a tu lado esta noche. Dile, tú no fuiste diseñado para ser un líder o un hombre conservador. Dile, fuiste diseñado para las grandes alturas. Abraza que está a tu lado esta noche y dile. Reménselo, allí pégale un codazo si no te deja. El diablo sabe cuándo llegar a nosotros. Es astuto. Lo segundo que hace el diablo es cuando nos encontramos con personas, como dice el libro de Santiago, con doble ánimo. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? Todas las cosas. Cuando jovencito, chicas o chicos, tú lo ves que le gusta una niña y al semana siguiente le gusta otra niña y al mes siguiente anda con otra niña y de todas está enamorada, Cuando crece, es inconstante en todas las cosas. En el año tiene 3, 4 trabajos. O sea, cuando tú en un año estás en 3, 4 trabajos, tú tienes un problema. No, pastor, es que ningún trabajo me gusta. No, tú tienes un problema. Cuando tú saludas a alguien y le dices, ¿cómo estás, hermano? Bien, pastor, firme en el Señor. Y al día siguiente le preguntas, ¿cómo estás? Aquí estoy, pastor, como el día. Y como aquí llueve harto, siempre está nublado, tú te imaginas cómo debe estar. Inconstante en todas las cosas. El libro de Elías dice que Elías, Primera de Reyes, dice que Elías estaba en el monte Carmelo un día determinado. Y él dice que desafió a todos los espíritus del diablo, a Baal y a sus sacerdotes. Y dice que se puso en el monte y le decía, mire, pongan piedras y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y le da la primera opción a ellos. Y los sacerdotes, ¿qué comenzaron a hacer? Dice que comenzaron a danzar en medio de las piedras y nada ocurrió, nada pasó. Hermano, y Elías viene y dice, ¿saben? Echen agua. Y se puso a orar. ¿Sabes? Elías había leído todos los libros de Robert Chávez. Si había alguien que entendía la guerra espiritual, ¿sabes quién era? Elías. Elías conocía los espíritus territoriales, sabía lo que era la cartografía. Había leído los libros de Ana Méndez, porque el tipo se paró en las alturas, se puso a orar. Y dice que fuego le ascendió. Pero dice que al día siguiente andaba huyendo de una mujer y pidiéndole a Dios que por favor le quite la vida. Pregunto, ¿qué respuesta tenemos a un líder que tiene un nivel de unción tremendo? ¿Para qué quiere más unción? ¿Para qué quiere más unción si en lo doméstico te falta carácter como hombre, como mujer? ¿Para qué queremos más unción? Lléname más, Señor. Y Dios te dice, ya te llevo unción. Necesitas sabiduría para poder aplicar el conocimiento, todo el conocimiento que tienes en Cristo. ¿De qué me vale derribar puertas espirituales de maldad si tengo problemas con mi señora? ¿O no? Si no sé controlar a mis hijos, si no soy un buen sacerdote en mi hogar, si no soy un intercesor por mi familia. O sea, Elías andaba de congreso en congreso, pero no supo. Quítame la vida. Solo he quedado. Hermano, calcula. O sea, si eso no es depresión, ¿qué es? Si eso no es llamar el espíritu de muerte, ¿qué es entonces?
Y Dios dice, este me va a causar problemas en la iglesia. Pero como ha sido un buen líder, un buen pastor, lo voy a sacar. Y como es Dios diplomático, y nunca nos avergüenza, ¿sabes qué hace con el día? Le pone una limusina. Y lo despidieron con pañuelos, con fotos, con cámara. De decir, te fue al cielo. Y puso a Eliseo. O sea, no importa si a ti te saca en un Mercedes-Benz. El tema es que si tú sigues en ese nivel de angustia, te quejas, Dios simplemente te saca. No es que no seas salvo, porque Elías fue salvo y Dios se reivindica con los teólogos después, cuando lo coloca en el monte de la transfiguración con Moisés y Elías. O sea, Dios no tiene problemas con nosotros en ese aspecto. El tema es entender el propósito. O sea, tenemos una palabra del Señor. Y esa palabra nos ha perseguido todo el resto de nuestra vida. Donde quiera que tú vayas, esa palabra te va a seguir. Donde quiera que estés, esa palabra fue amarrada a nosotros, fue amarrada a ti. Tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios, indistintamente de las habilidades que tengas en Dios. No importa los dones o talentos que tengas, pero eres un ungido, una ungida de Dios. Lo tercero tiene que ver con las relaciones, cómo nos relacionamos con terceras personas. En 1 Samuel capítulo 22, habla de David. Y dice que David andaba huyendo de Saúl. Y en 1 Samuel, cada vez que tú hablas de David, siempre lo ves huyendo, arrancando. Y los primeros versículos del capítulo 22, partió. Ya dice que partió, siempre parte. Nunca echó raíces en un lugar, siempre partió, siempre huyendo. Partió David de aquí y se refugió en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Pero dice que se le unieron además afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban en amargura de espíritu. Y dice que fue nombrado pastor de ellos. ¿Qué quiere una iglesia así? ¿Ah? ¿Sabes? La gente, hay un principio en el imán. Tú atraes solamente aquello que tiene tu naturaleza. Tú atraes solamente aquello que tiene tu naturaleza. Pastor, me dijo un hermano, ¿sabe por qué? No sé por qué siempre la gente me viene a mí a contar todos los problemas que hay en la iglesia. Yo le dije, ¿sabes? Justamente eso, es que solamente van a ti. Porque esa gente que va donde tú estás, es gente que tiene tu naturaleza. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios y debemos estar a la altura de Dios. Y Él dice, tus pensamientos no son. Cuando un pensamiento de Dios es trasvasijado del cielo, ese pensamiento no cambia. Nosotros debemos mirar las cosas a la altura de Dios siempre. Por eso es que Moisés estaba a la altura. ¿Recuerdan? Pero dice que junto a él andaba un jovencito que llegó a la mitad del monte. No subió a las alturas porque Moisés estaba mucho más alto que él, pero tampoco se quedó abajo donde estaba Aarón, donde estaban construyendo el becerro de oro, porque cuando Moisés desciende le dice, bien, ustedes quieren oro, oro van a querer, y les hizo beber el oro, porque terminó siendo parte de ellos. Pero Josué nunca participó. Cuando terminan los días de Moisés, el que reemplaza a Moisés no fue Hur, no fue Aarón, no fueron los profetas o los patriarcas, no, sino que fueron Josué. No estaba tan alto como su líder o su pastor, pero tampoco
tampoco fue parte de la masa crítica, saliendo siempre hacia arriba. No seas parte de un problema, siempre sé parte de la solución. Todas las iglesias tienen problemas y parece que siempre la iglesia de frente es mejor. Siempre el pastor de la iglesia de allá predica mejor que tu pastor. Claro, porque tu pastor lo ves todos los días. Es como el tío cuando va a la casa. Siempre, mi niño cuando estaba chico, siempre quería que venga el tío. Porque el tío le traía dulce, le traía chocolate, el tío no le pagaba los estudios, el tío no le compraba, no los mudaba, el tío no le compraba los útiles escolares. Eso lo hace ¿quién? El papá. Ojo, te lo profetizo, mira. Cuida con quién te juntas, de quién te rodeas, de las relaciones extrañas, contagiosas. Eso daña a un hijo de Dios. Y lo que más lindo nosotros tenemos, ¿saben qué es? El corazón. Y soy pastor, hermano, que cuando a alguien le ensucian el corazón, ni una gata espiritual es capaz, ni una grúa es capaz a veces de levantar a nuestra gente. Porque el veneno le entró. Y sobre toda cosa guarda tu corazón, porque del corazón usted libera algo en su boca, o usted no libera algo por su boca, sin que primeramente haya entrado. Abraza al que está a tu lado y dile, guarda tu corazón, mire. ¿Están acá o no? Voy a finalizar ya. Dos cosas me faltan. Número uno, ¿qué más trabajo hace el diablo? Siempre te está recordando tu pasado. Hace muchos años, acá estando en Valdivia, yo escuché una historia a un maravilloso hermano de esta ciudad. Y él me dice que en una de las islas de acá, en la noche, fueron a una vigilia por la noche, hermanos pentecostales. Y se fueron como en invierno, tipo 10 de la noche, ya estaba, no se veía absolutamente nada. Y cruzaron en bote hasta la otra orilla. Dejaron el bote allí, caminaron, llegaron a la iglesia y cantaron toda la noche, toda la noche, toda la noche. Ya eso de las 6 de la mañana ellos vuelven a la ciudad, se suben al bote y como venían tan llenos de gozo, se vienen cantando, hermano. Alabaré, 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 alabar a Jehová, naciones todas, pueblos. Y sabe, hermano, se cantaron todos los popurrí, con todas las notas. Y alguien de repente dice, oye, y salió el sol, oye, y todavía estamos remando. Y cuando miran hacia atrás, se olvidaron de desamarrar el bote. ¿Cuántos de ustedes cantan, alaban al Señor? Cantan y alaban al Señor y no avanzan. ¿Están acá? Amén. Tú no puedes manejar. Mirate el espejo, el retrovisor. Y hay gente que está amarrada a un pasado. Mira, hace un par de semanas yo estuve con un hermano tomando un café en el centro de esta ciudad. Y este joven me dice, pastor, mire esa dama fue compañera mía años atrás en el liceo. Y yo vi que era una dama joven, hermosa, elegante. Y me dice, ¿sabes por qué está de negro? Porque hace 15 años que ella no se saca su traje, porque hace 15 años su marido murió trágicamente en esta ciudad. Y a partir de ese día, hace 15 años atrás, ella está de luto. ¿Sabe cuánta gente de luto tenemos en la iglesia? Pastores de luto, que todavía tienen el recuerdo de algo que pasó hace 20, hace 30, hace 15 años atrás, y no cortan con su pasado. Jacob tuvo una experiencia con Dios, y Dios le mostró una escalera, ángeles bajaban y ángeles subían. Y Jacob patentó una frase, y él dijo, Jehová estuvo aquí, y yo
no lo sabía. Y yo no lo sabía. ¿Sabe, pastor? Hermanos, aún en tus crisis, Dios está allí. Pero a veces estamos tan mal anímicamente, desorientados, confundidos, que queremos mirar para todo. Quisiéramos que la situación no sea así. De hecho, la declaración y la proclamación que uno hace, uno dice, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Y no tienen que pasar 2 años para que tú luego mires al pasado y digas, pensar que Dios estaba ahí y yo no lo vi y yo no lo supe. Dios estuvo en tu crisis matrimonial. Dios ha estado en las crisis con tus hijos. Dios ha estado en tus desánimos. Dios ha estado en tus altos y en tus bajos. Dios ha estado en tus lágrimas, donde solamente tú sabes cuánto has llorado. Los pastores también lloramos. Y así como abrazamos a gente que llora en nuestros hombros, a veces no tenemos hombros a quien abrazarnos para llorar, pero Dios está allí. Dios está allí. Y finalmente, la herramienta quizás más letal que usa el diablo es la duda. La duda. Jesús se bautizó, lo dije al principio, para retomar. Se abrió el cielo y se oyó una voz, y esa voz que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Usted sabe quién fue el que bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan el Bautista fue un hombre que se guardó para el ministerio. De hecho, él hizo un voto, el voto del Nazareo. Él se guardó en el desierto esperando su guía. De hecho, es el precursor del reino de Dios. Y un día le tocó a él que la gente le dijese, tú eres el Mesías. Y él decía, yo lo soy. Y le decía a la gente, si usted piensa que yo soy bueno, usted debería conocer al que viene después de mí. Porque yo bautizo en agua, pero el que viene bautiza en fuego. Yo no soy digno siquiera de usar su calzado. Usted debe conocerlo. Ese era el mensaje de Juan. Juan se paraba en los púlpitos imaginarios y Juan dice que la gente, el mensaje retumbaba tan fuerte que la gente llegaba a sus casas, se tapaba los oídos, porque ese mensaje que había sido predicado 3-4 horas antes, aún en el silencio de la noche, les retumbaba en sus corazones. Razas de víboras, sepulcros blanqueados. Él no transaba con los principios, él simplemente liberaba esa palabra. Ese era Juan el Bautista. Y en ese contexto Juan dice, el que viene después de mí. Él nunca mezcló su parentesco, él nunca dijo, él cuando vio a Jesús, él dijo, he ahí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Él no dijo, ahí viene mi primo Jesús. Él no dijo, ahí viene el hijo de la tía María. Él dijo, ahí viene el Salvador del mundo, el Cordero de Dios. Y cuando llega Jesús, Juan dice, es necesario que Él crezca y que yo vengo. Y lo bautizó. Se da por eso de una forma tácita que hasta ahí llegó el ministerio de Juan. Y comenzaba el ministerio de Jesús. A Juan lo meten preso. Y en Lucas capítulo 7, dice que Juan toma a sus discípulos. Dice los discípulos de Juan. Atento también. ¿Por qué dice los discípulos de Juan? Si a esa altura Juan no debería tener discípulos. ¿Están acá o no? Amén. O sea, Juan dijo,
Yo vengo, él crece, hasta aquí nomás llegó el propósito de Dios conmigo. ¿Por qué Juan tiene una iglesia aparte? Y la iglesia de Juan era los que ayunaban y oraban. ¿Se acuerdan? Y la iglesia de Jesús eran los que comían y los que bebían. Y dice, llamó Juan a 2 de sus discípulos y lo envía donde Jesús para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o debemos esperar a otro? Volvamos al principio. Estamos recordando. Se abrió el cielo. ¿Estoy bien o no? Pastor, ayúdenme. Dice la Biblia que se abrió el cielo, ¿no? Dice la Biblia que habló el Padre, ¿sí o no? ¿Y qué dijo? Este es mi hijo. ¿Estaba Juan ahí o no? ¿Por qué Juan manda a preguntar? O sea, ¿me habré mandado un carril? O sea, ¿habré ungido a aquel que tendría? ¿Me habrá llamado el Señor, no? Si me llamó el Señor, ¿por qué en 3 años no tengo nada de gente? ¿Alguna vez algún pastor pensó eso? Si Dios me llamó, ¿por qué mi iglesia no crece? Si Dios me llamó, ¿por qué estoy siempre con la viejita, el viejito y el joven que toca guitarra y también la toca? Pero hay que tenerlo. O me habré mandado, no sé, no fue el Señor que me habló. Tremendo. Parece increíble que esto aparezca en la Biblia. Y manda a sus discípulos. Y los discípulos atacan a Jesús. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dicen a Jesús, Jesús, Juan el Bautista nos envía a decirte o a preguntarte si eres tú aquel que ha de venir o debemos esperar a otro. Y si usted lee allí, se da cuenta que Jesús, hermano, no, como dicen los loros hoy en día, no los pescó ni en bajada. Porque el siguiente versículo dice, y en la misma hora Jesús siguió sanando a los enfermos, siguió sanando las plagas, siguió echando espíritus malos. La razón por qué a nosotros Dios no nos responde, porque nuestras preguntas siempre están mal formuladas. He orado tanto, pastor. Orar tanto no es sinónimo de calidad de oración. Dice, ir a hacer saber a Juan. Simplemente, mira, no le responde, más bien le manda a decir. Cuéntenle lo que están viendo, le dice. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Hermano, Juan el Bautista, volvamos, mira, primo de Jesús. Y Jesús nunca lo fue a ver. Era su primo. Nunca le mandó un correo electrónico. Nunca le mandó un mensaje de texto. Juan el Bautista estaba en la cárcel, tenía Facebook. Jesús nunca le mandó siquiera, primo, estamos orando por ti. Nada. Nada. Estaba preso. Pero en el Antiguo Testamento, usted siempre va a ver apariciones de ángeles. ¿Sabe? Si hay alguien que merecía que le aparezca un ángel, ¿sabe quién era Juan? Si hay alguien que merecía una respuesta por haber sido el precursor del reino, haber ungido al santo, o haberlo bautizado también, era Juan. Nada. Encarcelado. Cuando estamos en la cárcel, atados emocionalmente, en los conflictos, hermano, quisiéramos que se aparezca un ángel, quisiéramos tener claridad si Dios está allí, nada de eso ahí. Los discípulos de Juan se fueron
Literalmente dice eso la Biblia. Se fueron con esa inquietud. Y dice el versículo 24, cuando se fueron, por algo dice eso. Jesús dice la Biblia, cuando se fueron los discípulos de Juan, cuando se fueron, Jesús se paró, cuando se fueron estaban lejos. Jesús se manda a este gozo y dice, ¿qué saliste de saber al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste de saber? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dice, os digo que entre los nacidos de